donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, como de costumbre, les acompañaremos aquí en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud, porque usted merece estar bien informado, por eso debe observar Tablero Jurídico y compartir lo que aquí nosotros tratamos de enseñarles a ustedes, aprendiendo cada día a reclamar cada uno de estos derechos que las entidades les niegan. Por eso usted nos pone el tema y nosotros se lo ampliamos, le damos el fundamento legal para reclamar y por supuesto el procedimiento o mecanismo más expedito para que usted pueda acceder a esos derechos que tanto necesita en materia pues de seguridad social, del derecho laboral, del derecho a la salud. 556 0854 556 0854, nuestra línea de participación que está allí a su alcance para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros se lo vamos a resolver. Recuerde que este es un programa que se emite gracias al patrocinio de la firma de abogados Ernelio y Asociados, bajo la dirección general de Rafael Ávila Rodríguez y la supervisión técnica de Edinson Yantén. Bienvenidos todas y todas, y vamos a hablar hoy de un tema que, aunque hemos tocado aquí de manera individual, hoy vamos a generalizarlo, y es el tema sobre los fueros. ¿Qué es un fuero? Cuando una persona tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada que no puede ser despedido si no es porque ha cometido una de las causales, ha incurrido en alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo Laboral. Solo en ese evento puede un empleador prescindir de este tipo de trabajadores, pero para ello es necesario que acuda ante el inspector del trabajo o ante un juez laboral para que levante el fuero o prohibición que tiene ese empleador de poder aplicarle el despido a esa persona. Tomen apuntes, tomen nota, porque es un tema interesante en el cual puede estar inmerso usted, un amigo, un familiar, un vecino, una persona cercana a usted que requiera esa orientación, porque hoy, a pesar de que las normas están allí, muchas personas no las conocen, y este es nuestro papel, hacer esta campaña pedagógica para que usted conozca cuáles son esos derechos. Por eso vamos a hablar de los tipos de fueros. Iniciamos hablando del fuero de paternidad en materia laboral, fuero de maternidad en materia laboral, el fuero de prepensionalidad, el fuero por encontrarse en situación de discapacidad, el fuero cuando usted está incapacitado, porque no es lo mismo estar incapacitado que estar en situación de discapacidad, y encontramos también el fuero laboral que le asiste a las personas que hacen parte de un sindicato, son fundadores del mismo o se han inscrito posteriormente. En cualquiera de esas circunstancias no se puede despedir a una persona, y vamos entonces a ampliar cada uno de estos tipos de fueros que existen en Colombia. Primero hablemos del fuero de paternidad. Es una figura relativamente nueva
Y decimos que es nueva porque recientemente se está acuñando, se está acoplando en el sistema normativo colombiano. Porque si bien es cierto, anteriormente existía una leve protección para los hombres cuya mujer estaba en embarazo y no estaba laborando, tenían una leve protección, pero esa protección era de carácter jurisprudencial, es decir, no estaba en un código normatizado, un conjunto de normas normatizada, sino que era en la jurisprudencia. Y ya hemos dicho que se entiende por jurisprudencia esa interpretación que hacen las altas cortes y que se vuelve reiterativa. Cuando es una sentencia de unificación, se convierte en un tema ya bastante ventilado por los magistrados y se crea un precedente. Y ese precedente entra a ser de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores judiciales. Entonces, en ese sentido, el fuero de paternidad o por paternidad no tenía una norma propiamente que lo regulara. Existía la sentencia, entre otras, la C-005 del año 2017, C-005 del 2017. ¿Por qué una sentencia C? Porque una sentencia de constitucionalidad que había entrado a analizar los artículos 236, 239 del Código Sustantivo Laboral, porque allí siempre se ha especificado o se ha protegido a la mujer cuando está en ese estado de gravidez y está laborando, no puede ser despedida, tiene ese fuero, el fuero de maternidad, pero poco o nada se había hablado en torno al fuero de paternidad. Entonces el artículo 239 del Código Sustantivo Laboral establece la prohibición de despedir a la mujer cuando está en periodo de gestación o durante el tiempo de la licencia de maternidad. Periodo de gestación, desde la concepción hasta el parto. La licencia de maternidad, desde el parto hasta 18 semanas, que es lo que está regulado hoy por el artículo 236, modificado por la ley 1822 del año 2017. Es sabido también que estas semanas, que en total son 18, es cuando es parto único, pero si es parto múltiple, es decir, son 2 o más niños, las 18 semanas se extienden hasta 20. Entonces, había esa protección y ha existido siempre en Colombia. Artículo 236. Artículo 236. Recordemos entonces, artículo 236, que lo modificó inicialmente la ley 50 del 90, que elevó a 12 semanas la licencia de maternidad. Después vino la ley 1468 del 2011 y elevó a 14 semanas la licencia de maternidad. Y finalmente la ley 1822, que elevó a 18 semanas. En ese sentido, entonces, establecemos que esta protección existía únicamente para las mujeres que estaban en estado de gravidez, repito, o que tenían el disfrute de la licencia de maternidad. Hasta allí todo estaba muy bien, no existía una protección para el hombre, pero la Corte, yendo más allá, saliéndose de esa interpretación exegética que usualmente utilizaban y utilizan aún algunos jueces en torno a la norma, es decir, se ciñen estrictamente a lo que está indicando el legislador. Estos magistrados de la Corte Constitucional pues van más allá y consideran que también es necesario que se proteja al hombre cuando la mujer está en embarazo o está en licencia de maternidad y no está trabajando. Porque la sentencia, en el fondo, la C-005 de 2017, lo que está indicando es que la protección no es para el hombre, no es para la mujer, sino que es para esa criatura, para ese niño que está por nacer o que está recién nacido.
Por eso es muy importante hacer lectura de esa sentencia, la C-005 del año 2017, en donde se comienza pues a tomar fuerza, a protegerse un poco la estabilidad laboral por paternidad, estabilidad laboral por paternidad, bien porque está en concesión o bien porque ya ha nacido el niño y la madre no trabaja. Allí entonces se estableció inicialmente que no se podía despedir a ese padre si no era por una de las causales establecidas en los artículos 62 y 63. Pero hasta allí era una jurisprudencia y algunos jueces había que a ruego exigirle que la aplicaran para poder proteger la estabilidad de ese hombre. Pero recientemente, con la ley 2141 de agosto 10 del 2021, ley 2141 del 10 de agosto del año 2021, esta ley que se aprobó recientemente, lo que está haciendo es ampliar, extender esa misma protección que se le aplicaba a la mujer cuando estaba en ese estado de concesión o en licencia de maternidad. Entonces se prolonga, se extiende hasta el padre de la criatura, pero no solamente a ese padre de la criatura, sino que, repetimos, en el fondo a quien se busca proteger es al niño que está recién nacido o está por nacer, por una razón muy sencilla, porque si la madre no trabaja, el padre es el que está trabajando, y si lo despiden, quien se va a afectar en el mínimo vital móvil es el niño, porque ambos padres están desempleados, ambos padres van a carecer de ingresos suficientes para brindarle una protección en esa etapa que tanto necesita, y son los primeros meses de vida. Por eso la ley 2141 del año 2021 entra pues a llenar un vacío, entra a proteger, y bienvenidos pues todos los proyectos de ley que en ese sentido busquen proteger. No tiene por qué haber celos en el empleador, porque es una protección, y lo que se está diciendo es: vamos a recuperar parte de lo que se perdió con la ley 50 del año de 1990, porque aquí también hemos hecho otros programas donde nos dedicamos a explicar por qué razón con la ley 50 se generó una inestabilidad laboral. De hecho, la misma norma se denomina ley de flexibilización laboral, es decir, que se facilitó para que los trabajadores y trabajadoras en Colombia no tuvieran un empleo estable, porque antes era bastante complicado despedir a una persona antes de la ley 50. Sobre todo, no existía en Colombia el despido sin justa causa. Para poder despedir a una persona era necesario que el empleador encontrara una justa causa de las que define el Código Sustantivo Laboral, repito, en sus artículos 61, 62, 63, 64, sobre todo los 62, 63, porque el 64 es el que consagró el despido sin justa causa. Ahora bien, hecha esta aclaración, esta explicación en torno a lo que es el fuero de estabilidad laboral por paternidad, ya nos debe quedar entonces claro que así como el empleador, para poder prescindir de los servicios de una trabajadora que ha cometido una falta que amerite la terminación del contrato de trabajo, debe acudir ante el inspector, esa misma obligación le asiste pues al hombre cuando ha cometido una falta y su esposa está en embarazo o en gestación o está en licencia de maternidad. En ese evento, el empleador, sin ningún tipo de objeciones, debe radicar ante el inspector del trabajo la solicitud de levantamiento del fuero, argumentando cuál es la causal que ha infringido ese trabajador y que amerita una terminación del contrato de trabajo. ¿Y para qué se solicita ante el inspector del trabajo? Porque es que el inspector del trabajo es la autoridad competente en materia administrativa que está investido de ciertas facultades para que pueda entrar a proteger los derechos del más débil. Y siempre el más débil en una relación laboral es el trabajador.
¿Por qué el trabajador? Porque el empleador es el que tiene el ius variandi, el que tiene la potestad, el que tiene la posición dominante dentro de la relación laboral. No es el trabajador, sino el empleador. Por eso se buscó siempre proteger ¿a quién? Al más débil. De hecho, el Código Sustantivo Laboral lo indica de manera textual en su artículo 3, que la finalidad del código es proteger o aplicar la justicia en las relaciones entre empleador y trabajador. Y cuando se habla de aplicar justicia, no es ley, es lo justo, lo que se adecua más a la realidad que lo que dice literalmente una disposición. Esa es la diferencia entre lo justo y lo legal. Es posible que lo justo no esté detenidamente o definidamente en la ley, pero es algo que es justo, que amerita resolverse una situación con justicia y en ese evento aplica. Por eso los inspectores del trabajo deben ser garantes, deben ser protectores de los trabajadores. Esto no significa que se vaya a flagelar los derechos que tienen los empleadores, porque hay trabajadores que realmente le hacen la vida a cuadros a esos empleadores, sobre todo cuando tienen fuero y no hacen absolutamente nada por mejorar su comportamiento. Vamos entonces a hablar del tercer tipo de fuero, el fuero de prepensionalidad. Ya tenemos un primer tipo de fuero, que es el fuero por paternidad, sentencia C005 del año 2017, ley 2141 del año 2021, con la cual se modificó el artículo 236, 239 del Código Sustantivo Laboral. Y vamos a hablar entonces del fuero de prepensionalidad. Sobre esto también ha habido muchas sentencias, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que hay una diferencia entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Esta última es el máximo organismo administrador en materia de justicia ordinaria. El organismo de cierre en administración de justicia ordinaria es la Corte Suprema de Justicia, es el organismo de cierre. Pero ahí por encimita de la Corte Suprema de Justicia está la Corte Constitucional, como máximo intérprete y garante de la Constitución Política de Colombia y por supuesto de los derechos fundamentales definidos en la Constitución. Entonces, en algún momento se presentaba lo que se conoce como el choque de trenes, y ese choque de trenes era cuando había dos posturas, dos posiciones entre la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto el Consejo de Estado. Esto fue resuelto y hoy en día no se puede cometer el error de hablar de choque de trenes, porque ha quedado claro que de las altas cortes, la Corte Constitucional debe ser el organismo de cierre por excelencia y el cual debe decir la última palabra. ¿Por qué? Porque es protectora de derechos fundamentales y los derechos fundamentales deben estar por encimita de todos los demás derechos. Entonces, no es extraño que la Corte Constitucional pueda revocarle un fallo a la Corte Suprema de Justicia en cualquiera de sus salas: la sala laboral, la sala civil, la sala penal, la sala de familia. Cualquiera de estas salas puede verse, digamos, con un fallo revocado por parte de la Corte Constitucional, repito, como organismo de cierre. Entonces, hecha esta explicación, procedemos entonces a indicarles a ustedes por qué es de suma importancia que leamos la jurisprudencia, especialmente la de la Corte Constitucional, y hoy alusiva a lo que son los fueros de estabilidad laboral reforzada. Tercer tipo de fuero, repito, el fuero de prepensionalidad. Es un fuero que en sus inicios no estaba destinado a proteger a todos los trabajadores, estaba precisamente orientado este fuero de prepensionalidad, llamado también retén social,
para que aquellas personas que estaban al portas de alcanzar una pensión, bien porque le faltaban muy pocas semanas o bien porque le faltaba muy poca edad o meses, diríamos, para cumplir el tiempo necesario y poder estructurar una pensión, no podían ser despedidos. Y tiene su esencia en la ley 790 del año 2002, esa ley 790 del 2002, que facultó al gobierno para que reestructurara las entidades del Estado. Y esa reestructuración, como ocurre con frecuencia, consiste en que a esa persona, a ese mandatario, le conceden ciertas facultades para que pueda despedir masivamente a todas las personas que no son de su grupo político y pasar a otros o nombrar a otros que sí hacen parte de su grupo político. Entonces, con la ley 790, en el año 2002, se facultó al presidente de ese momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, para que reestructurara las entidades del Estado, sacando, por supuesto, no lo dice la ley, pero en el fondo era eso, la reestructuración consistía en eso, en sacar a aquellos que no hacían parte de su grupo político y meter a los que habían, digamos, forjado la llegada de él a la presidencia. En esos aspectos, entonces, la ley 790 consagró de alguna manera la prepensionalidad como un fuero que impide a la empresa, impide al empleador despedir a una persona que está cercana a cumplir bien la edad o bien el número de semanas. ¿Cómo opera la prepensionalidad? Es claro, y vamos a indicarle aquí, que por un lado, la prepensionalidad indica que si una persona está en un fondo de pensiones y le faltan 3 o menos años de edad y tiene las semanas, ahí había que protegerle. Allí se discrepa mucho de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia cuando dicen que si le falta solamente la edad pero tiene las semanas no debe aplicarse la prepensionalidad. Es que la prepensionalidad no es únicamente garantizarle la obtención de la pensión por vejez, es también garantizarle a esa persona que a esos 59 años o a esos 54 años, si es mujer, ya no va a conseguir trabajo, difícilmente. Entonces lo que se busca es que se le mantengan las condiciones para que pueda obtener una pensión a futuro, porque nadie le va a dar trabajo y en un país como el nuestro difícilmente le van a decir, mire, aquí hay una vacante para usted que es mujer y tiene 54, 55 o más años, y hay una vacante para usted que tiene 59, 60, 62, en fin, le falta tiempo. De hecho, hay una protección de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Se facultó al gobierno para que reestructure las entidades del Estado. Y esa reestructuración implicaba despedir a muchas personas. Entonces la ley 790 lo que hizo fue crear un retén social, que así se denomina popularmente, indicando que las personas que estuvieran a 3 años de edad o a 150 semanas no podían ser despedidos. En ese sentido, entonces, señores televidentes, surge a la vida jurídica colombiana el retén social o condición de prepensionalidad. Entonces, hoy, si una persona tiene ya la edad, pero le faltan 150 semanas o menos, hay que conservarle el puesto de trabajo, salvo que cometa o que incurra en alguna de las causales que establece el artículo 6.2 y 6.3, en donde se faculta al empleador para terminar un contrato de trabajo con justa causa. Recuerden que la terminación del contrato con justa causa puede ser por parte del empleador o por parte del trabajador. Es decir, que si como empleador voy a coaccionar tanto a una persona y esta, como consecuencia de esa coacción, renuncia, allí se está configurando el autodespido o despido indirecto, autodespido o despido indirecto, que va a permitir, de alguna manera, a ese trabajador reclamarle la indemnización, bien si el contrato es a término fijo o bien si el contrato es a término indefinido. ¿A quién se la reclama? Al empleador, porque el empleador da lugar a que él renuncie. Repito,
una persona puede renunciar a su trabajo y demandar al empleador para que lo indemnice por autodespido o despido indirecto. Puede demandar al empleador. Cuando ese empleador comienza a acosarlo, comienza a irrespetarlo, comienza de alguna manera a buscar cómo esa persona renuncie, si se comprueba, esa persona que está trabajando puede renunciar. Eso sí, la ley exige que la renuncia sea motivada. ¿Y qué es una renuncia motivada? Que se plasme en un texto, que se plasme en un documento, que la persona ha tomado la decisión de renunciar por una causal imputable al empleador. Le faltó el respeto, lo agredió, le faltó el respeto a alguno de los familiares cercanos de ese trabajador. Ese es una causal para renunciar y demandar al empleador. El problema es, y por fortuna, que en Colombia casi nadie renuncia. Con una situación como la que vivimos nosotros, con una tasa de desempleo que ya superó el 20%, eso no es viable en Colombia. Casi nunca la gente renuncia, pero en el evento en que se configura una renuncia de esa naturaleza, estamos aquí indicándoles que es posible demandar para que se indemnice al trabajador, aunque él sea el que renuncie. Ahora bien, haciendo ese paréntesis, porque vamos a encauzarnos nuevamente en lo que es la prepensionalidad. Ya habíamos dicho que inicia en el sector público. Allí en el sector público inicia facultando al gobierno central para que despida a esas personas. Hoy en día, ¿cómo se materializa la prepensionalidad? Si usted, señora que me está escuchando, si usted, señora, le faltan 150 o menos semanas para pensionarse, así tenga 54 años o más, a usted no la pueden despedir. Así usted tenga 54, 55, 56, 60 años, no la pueden despedir porque usted está muy cercana de alcanzar ese derecho que tanto anhelan o anhelamos cuando ya estamos acercándonos a la edad donde no podemos golpear tan fuerte la tierra como lo hacíamos de jóvenes. Allí hay la figura de la prepensionalidad. También se da prepensionalidad por semanas. Si la persona le faltan semanas, hay prepensionalidad. Pero supongamos que la persona tenga las semanas y le falta la edad, también debe darse la prepensionalidad, insisto, aunque algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia recientemente se han inclinado en decir que no puede haber prepensionalidad cuando la persona tiene las semanas y le falta solamente cumplir esos 3 añitos o menos que le hacen falta. Aquí discrepo un poco y entiendo que no es el espíritu que originalmente indicó la Corte Constitucional en sus primeras sentencias. De hecho, la Ley 790 apunta a que la prepensionalidad puede ser porque le falten semanas o porque le falte edad para poder cumplir con ese requisito. Entonces, si usted hoy está trabajando, cumplió 54 años, si es mujer, o cumplió 59 años, si es hombre, ya usted está entrando en ese grado de la prepensionalidad. Oído, está ingresando a ese grado de la prepensionalidad, para que entendamos con claridad en qué consiste eso. Era un derecho aplicable únicamente al sector público. Pero con el tiempo, y apoyado en lo que es el artículo 13 de la Constitución Política, que regula o protege el derecho a la igualdad, esto del retén social o de la situación de prepensionalidad comenzó a tomar fuerza extendiéndose al sector privado. Por eso, hoy en día, en Colombia hoy en día, sea el sector público o sea el sector privado, la gente cuando está inmersa en ese fuero reclama esa protección para que no lo despidan y le permitan obtener la pensión, especialmente la pensión de vejez. Busca estabilizarse para garantizar un ingreso en esa etapa tan difícil que es la vejez. Entonces, jovencitos, jovencitas, señoras y señores que están en situación de prepensionalidad, no se confíen que la prepensionalidad no significa que no lo pueden despedir. Lo que dice es que para despedirlo debe haber incurrido en una de las causales establecidas en el Código Sustantivo Laboral, artículos 6.2, 6.3. Es decir,
que usted no piense que porque escuchó este programa en el día de hoy y se da cuenta que a los 54 o a los 59 si es hombre, o si tiene 1150 semanas en Colpensiones o 1000 semanas en un fondo privado, no lo pueden despedir. No, a usted lo pueden despedir. Lo que dice la norma es que hay que solicitar ante el inspector del trabajo un levantamiento de ese fuero. Y siempre, dijimos hace unos momentos, se le dice al inspector que se le va a levantar el fuero a Pepito Martínez. ¿Por qué? Porque Pepito Martínez ha incurrido en unas causales de terminación del contrato de trabajo. Y entonces el inspector del trabajo simplemente no va a decir se le levanta el fuero a Pepito porque lo pidió su empleador. El inspector del trabajo lo que hace es citar a Pepito y escucharlo, decirle: Pepito Martínez, aquí acaban de solicitar el levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada que a usted le asiste. ¿Por qué? Porque usted está cercano a tener la pensión, bien porque le faltan menos de 150 semanas, bien porque le faltan menos de 3 años. Ojo, los dos elementos deben concurrir casi que simultáneo. No por el hecho de usted tener 50 años y es mujer, o tener 55 años y es hombre, y tener 1300 semanas, o 1200, o 1100 semanas, o 1000 semanas, va a estar en estabilidad laboral reforzada. No, los dos elementos deben ser casi que simultáneos. Simultáneo en el sentido de que no puede estar usted a más de 3 años de pensionarse y faltarle las semanas. Es decir, si usted tiene las 1000 semanas o las 1300 que exige hoy Colpensiones a manera de ejemplo, tiene 1300 semanas y usted tiene 54 años y es mujer, usted ahí no está en prepensionalidad. Lo contrario, si usted tiene 55 años y es mujer y tiene 900 semanas, tampoco está en prepensionalidad. Usted debe tener al mismo tiempo 3 años que le quedan allí para pensionarse, debe tener también semanas en el mismo término, es decir, 3 años en semanas o en edad, o simultáneamente ambos. Allí, en ese caso, usted está en situación de prepensionalidad o retén social y deben protegerle, para que no vamos a hacer una mala interpretación que nos lleve mañana a comportarnos de otra manera. Esto no es para que las personas asuman una postura beligerante con el empleador. Siempre hemos dicho y hemos sido partidarios de que lo mejor que puede hacer es laborar en un ambiente, en un clima laboral que permita una satisfacción recíproca, tanto para el empleador como para el trabajador. Pero hay unos trabajadores mañosos, como pueden haber también empleadores mañosos, que buscan la forma de evadir el trabajo, de no hacer las cosas como el jefe le indique, de ser beligerantes, irrespetuosos y, ¿por qué no?, groseros o patanes con sus empleadores. Y allí el empleador no puede tampoco con un ánimo revanchista decir usted se va. No, lo que busca es que las diferencias se puedan conciliar de la mejor forma. Para eso muchas empresas tienen los comités de convivencias, esos comités de convivencias para poder ventilar la problemática que se presente al interior de una empresa. Ahora bien, miremos nosotros por otra parte, señores televidentes, ¿qué puede suceder con esa persona? Entonces, ya se solicitó el levantamiento del fuero porque la persona ha incumplido las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué sucede en este evento? En ese evento, si la persona incumplió, la solicitud no debe ser únicamente lo que requiere el empleador para que tenga ese permiso. Se llama a esa persona, se le va a indagar, se le va a preguntar por qué razón lo quieren despedir, y si el juez comprueba que en efecto hay un quebrantamiento del ordenamiento laboral, entonces levanta el fuero. Por ejemplo, una persona que ha agredido al empleador sin ningún tipo de justificación, o a un familiar cercano, o a un trabajador de la misma empresa sin ningún tipo de justificación, en ese evento hay lugar a que a esa persona lo reincorporen, esté trabajando o suspéndalo, pero levántele el permiso ante el ministerio, pida ese permiso para que le levanten el fuero. Aquí
Lo que se busca es garantizar el debido proceso. Y cuando a ese trabajador, cuando a esa trabajadora, el juez de la República o el inspector del trabajo en algunos casos la cita, es para darle la oportunidad que ejerza su derecho de defensa, garantizarle un debido proceso conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Recuerden ustedes que uno de los principios fundantes del derecho laboral, y así lo consagra la Constitución Política en su artículo 53, es la estabilidad en el empleo. Todos los que tenemos un trabajo, lo que buscamos es tener una estabilidad. Pero si queremos estabilidad, debemos ser coherentes con lo que hacemos, debemos ser coherentes con nuestras actuaciones. Es decir, actuar siempre de tal forma que su empleador esté satisfecho con su desempeño. Pero cuando usted comienza a llegar tarde, a llegar embriagado, a faltarle respeto a sus compañeros o al propio empleador, allí usted no está siendo coherente con las obligaciones que le está imponiendo la relación laboral. Por eso hay que tener cuidado, y si bien es cierto, el fuero por prepensionalidad se extiende al público y se extiende al privado hoy en día. Hay que respetar. Si usted como empleador, usted va a despedir a un trabajador, una trabajadora, lo primero que debe decirle a su departamento de gestión humana, que verifiquen la edad de esa persona y verifiquen también el número de semanas que tiene aportados a su fondo de pensiones. No interesa si es público o privado. La prepensionalidad o el fuero de prepensionalidad aplica tanto en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, como en el régimen de prima media con prestación definida. En cualquiera de estos dos regímenes aplica la prepensionalidad cuando una persona está, digamos, protegida con este fuero. Nos vamos con el cuarto fuero. Ya tenemos el fuero de paternidad, el fuero de maternidad y tenemos también el fuero de prepensionalidad. Vamos con el cuarto fuero, que es el de la persona que se encuentra en situación de discapacidad. Primero vamos con el de la persona que se encuentra incapacitada. Cuarto fuero, fuero por incapacidad. Dice la norma que cuando una persona está incapacitada, ojo, está incapacitada, entiéndese por incapacidad un trastorno transitorio o momentáneo en su condición de salud. Esa persona que está muy mal con una gripe, que está resfriada, esa persona no está en situación de discapacidad, está incapacitada. Entonces, si está incapacitada, esa persona tiene de alguna manera un fuero, porque no le pueden despedir estando enfermo. De hecho, el artículo 62, 63, numeral 15, establece que cuando una persona lleva más de 180 días continua incapacitada, se faculta ¿a quién? Al empleador para poder prescindir de él. Esto no se puede aplicar hoy en día en Colombia. Si la persona lleva más de 180 días, esa persona está incapacitada y no se puede despedir si no existe un permiso de la autoridad competente, que para este caso es el inspector del trabajo. Vamos a ir con una llamada con un televidente en línea para que vamos dándole fin ya al programa, porque nos acercamos ya a la parte final de Tablero Jurídico. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. Cuéntenos su nombre, cuál es y dónde nos llama. Rosa de Cali. Doña Rosa, de la ciudad de Cali, ¿su inquietud cuál es? Doctor, es que, digamos, mi prima reclamó sus cositas de colpensiones, ¿no? Entonces le faltó una parte, porque dicen que no, que eso ya caducó, que eso no puede, o sea, las pensiones se pueden tocar, las semanas de pensiones. Doña Rosa, no le escucho muy bien, hay como una interferencia, permítame, usted me dice que está haciendo una reclamación en Colpensiones, ¿cierto? Sí. Y entonces le dieron una parte. ¿Le dieron una parte de qué? De esa, le reconoció una parte de esa pensión, ¿no? Pero porque lleva 800 y piola de semanas. ¿Cuántas semanas tiene usted cotizada Colpensiones? No, yo no, porque es una prima, doctor. Entonces,
le reconocieron 10 milloncitos y lo otro dijeron que no, que porque eso no estaba reposando allá y que no podían encontrar esas semanas. ¿Qué pasa ahí, doctor? ¿Eso se puede Perfecto, pero recuperar? doña Rosa, antes de darle respuesta vamos a ser puntual. Presentaron solicitud de reconocimiento de una pensión por Sí. vejez. Por vejez, sí. Se la negaron porque para Colpensiones su prima no tenía todas las semanas, aunque tenía la edad. Sí. Entonces le dieron la indemnización sustitutiva de la pensión contemplada en el artículo 37. Sí, o sea, una parte, ¿no? Y allí le dijeron que no le reconocían la pensión porque no tenía todas las semanas, hay semanas que no estaba. Esas semanas se quedan perdidas o eso que hay que hacer allá porque dice que por el tiempo, que eso hace mucho tiempo y que no se puede recuperar, le dijeron. ¿Usted recuerda cuántas semanas tenía o tiene su prima en total? Pues hasta lo presente me dijo que tenía 830 y piola, ¿Cuántas? 830 y tanto. 830 y tanto. ¿Y cuántas semanas? Es decir, hay una prima suya que dice tener 830 y tanto, 1000, 1200, 1300. ¿Y Colpensiones cuántas semanas le dice que tiene? 834 más o menos. Bueno, ¿y su prima cuánto considera que debe tener? Pues que ella trabajó otros 5 años en otra parte. ¿Y qué edad tiene su prima ahorita mismo? Uy, ya tiene 71. Tiene 71 años. Y ella le faltan 5 años Sí, ella en dice semanas. que allí no le abonaron eso o no sé qué pasó, pero ella dice que eso sí existe. Y la entidad, doña Rosa, ¿usted estará amable bajarle un poquito a su televisor? Sí, claro, obvio. Sí, doctor. Ya. Porque se está escuchando un ruido que no nos permite... Eso es porque hay un carro por fuera, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a resolverle en parte con la información que tenemos aquí. No obstante, doña Rosa, este tipo de consultas, si bien es cierto, aquí en televisión se la damos a usted, es muy importante conocer la historia laboral. Porque una cosa es la interpretación que haga Colpensión de esa historia laboral, negando tiempos que realmente debe sumarle al afiliado. Se los niega, ¿para qué? Para no reconocerle la pensión. Y otra cosa distinta es de que usted lleve la historia laboral donde el abogado de su confianza, especialista en pensiones, para que le determine si en efecto esas semanas existen o no. Porque si su prima hermana cotizó 5 años y esos 5 años no aparecen reportados en su historia laboral, habría que mirar si la empresa aún existe, si es que la empresa para la fecha en que su prima trabajó con ellas no le hicieron aportes o no pagaron a pesar de haberla afiliado. Es decir, hay muchas variables que se pueden presentar. Usted simplemente consígase la historia laboral actualizada, consiga la resolución mediante la cual le niegan la pensión y por el contrario le reconocen la indemnización sustitutiva de la pensión. Con esa historia laboral, con esa resolución, nosotros vamos a valorar, vamos a examinar y le vamos a decir si efectivamente tenía o no derecho a reclamar la pensión. Porque si ella tiene 71 años, es posible que se haya pensionado con el decreto 758, es decir, con 1000 semanas en toda la vida laboral o en su defecto con 500 semanas cotizadas entre los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque el régimen de transición, recordemos, expiró el 31 de diciembre del 2014. Estamos hablando 6 años atrás, 7 años atrás va a ajustar. Entonces, es probable que su prima hermana, que tiene 71 años, hace 16 años atrás se pudo haber pensionado, es decir, con 55 años de edad, con 500 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, es decir, cotizaba o aportaba al Seguro Social 500 semanas entre los 35 y los 55 años, o en su defecto 1000 semanas durante toda la vida laboral. Eso significa que si los 5 años que usted dice que no figuran en la historia laboral se buscan y la entidad aún existe, o si no existe la entidad se comprueba que es que no pagó y Colpensiones hoy porque la entidad no pagó le está restando esos 5 años,
nosotros le ayudamos a que esa pensión se la reconozcan, siempre y cuando se presente dentro de esas circunstancias. Por eso le decíamos a usted hace unos momentos que aquí le tratamos de responder, de orientar a todos, pero para darle una respuesta concisa hay que mirar su historia laboral, hay que personalizar la entrevista entre usted y nuestros abogados para que determinen si efectivamente hay lugar o no a reclamar la pensión. Eso no lo podemos hacer por teléfono, por eso le recomendamos que se comunique con los teléfonos que aparecen en pantalla, agende cita, lleve la historia laboral, lleve la resolución mediante la cual le niegan la pensión por vejez y le reconocen a cambio la indemnización sustitutiva. Con esos documentos nosotros podemos decir si hay o no lugar a que le reconozcan la pensión. No interesa que a usted ya le hayan entregado 10, 20, 30 millones. No importa que haya recibido la plata y que la misma usted se la haya gastado. No interesa. Si usted le entregaron la plata hace unos años, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 años atrás y hoy se comprueba que usted tenía derecho a esa pensión, usted puede reclamar hoy, puede demandar. Y todo el retroactivo que se ha causado se lo deben pagar mientras no haya prescrito en los 3 años de los que habla la ley. Aquí, para que tengamos en cuenta esto pero muy importante. Doña Rosa, quien le agradecemos haberse comunicado con nosotros, y le damos estos minuticos para terminar con los tipos de fuero, porque quedamos en el cuarto fuero, que es el fuero por incapacidad, y dijimos que es aquel que se presenta cuando una persona tiene un trastorno momentáneo en su condición de salud, una gripa, un COVID, una, digamos, luxación, una fractura, todo eso son incapacidades, mas no está en situación de discapacidad. Quinto fuero, situación de discapacidad, artículo 26, ley 361 del año 1997. Aplica para el que está en situación de discapacidad y aplica para la persona que está incapacitado. El que está en situación de discapacidad es una persona que no está enfermo, es decir, está sano, pero tiene una pérdida de capacidad laboral que le impide desempeñarse en el 100%. Y me refiero a esa persona, por ejemplo, que le amputaron 4 dedos de la mano. Esa persona está en situación de discapacidad, le falta en la mano, allí está en situación de discapacidad, pero no está enfermo, es decir, no tiene un trastorno en su salud, ha perdido capacidad laboral. Mientras que en el primer caso, la persona puede estar en tratamiento médico buscando recuperarse. En el segundo caso, cuando hablamos de una persona que está en situación de discapacidad, ya ha sido calificado y ya es inobjetable, ya es irreversible que vuelva a estar 100% bien. En ambos casos hay fuero de estabilidad laboral reforzada, artículo 26 de la ley 361 del año 1997. Esto pues, para que lo tengan pendiente, señoras y señores, y vamos con el sexto fuero. Y el sexto fuero es el fuero laboral, el fuero que se establece para aquellas personas que son fundadoras de un sindicato. No pueden ser despedidos si hacen parte de esos que fundaron el sindicato, si integran esa lista. O aquellos que no habiendo fundado el sindicato se adhieren al mismo durante los siguientes meses, que no puede pasar de 6, se adhieren al mismo, van a tener también un fuero de estabilidad laboral allí por pertenecer al sindicato, por fundar el sindicato. Y ni se diga del fuero que le asiste a los que hacen parte de la junta directiva, artículo 405, 406, Código Sustantivo Laboral. Tienen un fuero los miembros de la junta directiva del sindicato, tanto principales como suplentes, lo mismo que tienen fuero los 2 integrantes de la comisión de reclamo. Con esto pues vamos a dar por terminado el programa en el día de hoy, porque el tiempo no nos alcanzó para más. Ya nos dicen por el interno que se me acabó el tiempo, y damos paso al siguiente programa aquí en su canal C, el canal 112 de Encali TV. A todos ustedes les agradecemos por habernos escuchado. Los invitamos a que si algo se perdieron de este programa, lo busquen en YouTube. Allí
en el www.canalccali.com o lo buscan en YouTube como Tablero Jurídico. Hoy nuestro tema del día, los fueros laborales. Una feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.